Entonces empecemos con la forma polar de un número complejo. Para eso entonces vamos a pensar en un número complejo de la siguiente manera. Pensemos en el complejo z igual a A más BI. Entonces, antes de hablar de la forma polar, vamos a empezar a pensar en cómo se graficaría este número complejo. Y vamos a hacerlo por aquí en esta parte. Vamos a colocar aquí un plano cartesiano. ¿Sí? En este plano cartesiano, nosotros vamos a nombrar los ejes de la siguiente manera. El eje X, el que nosotros conocemos como eje X, ahora se va a llamar el eje real. ¿Listo? Y el eje Y, que conocemos nosotros como eje Y, va a pasar a ser ahora nuestro eje imaginario. ¿Listo? Y entonces un complejo de la forma A más BI, ¿cómo lo vamos a pintar? Entonces vamos a pintar, vamos a buscar A por aquí, en la parte real, y B, que es el complejo, que es el imaginario, pues vamos a buscarlo por acá. Entonces por aquí estaría B. Y entonces por aquí estaría el punto B, A, B, sería el punto A, B. Y el complejo estaría representado de la siguiente manera. Sería partiendo una línea desde el origen hasta el punto A, B. ¿Listo? Este sería nuestro complejo Z. Bien, este sería nuestro complejo Z. De hecho, entonces aquí hablamos de una forma de representarlo, de representar también el número complejo. La forma de representarlo es esta, que esta sería como la forma cartesiana. Una forma diferente, la forma cartesiana. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos graficado, representado nuestro número complejo. Este es el número complejo Z. Para ese número complejo Z vamos a definir ciertas cosas. Vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a definir el módulo, norma o magnitud. Módulo, norma o magnitud de Z. Bien, ¿cómo se define el módulo? Entonces la idea es la siguiente. Lo vamos a denotar de la siguiente manera. Va a ser la norma, usualmente se usa un doble valor absoluto, ¿sí? Ese es el símbolo de la norma o del módulo. ¿Y va a ser igual a quién? Pues la idea es calcular la longitud de este segmento de acá. ¿Listo? Del segmento de línea que está en negro. Y para eso pues vamos a mirar lo siguiente. Yo puedo aquí completar un triángulo rectángulo. Completaría aquí este triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo yo sé las dimensiones de los lados, de los catetos. ¿Cuánto mide este cateto? Este cateto mide B, ¿cierto? Ese cateto pues es esta misma distancia de acá y esta distancia vale B. ¿Y este cateto cuánto mide? Ese cateto mide A. Entonces aquí tendría que esto mide A. Por lo tanto, si usamos precisamente el teorema de Pitágoras, aprovechando que esto es un ángulo de 90 grados, podríamos decir que la longitud del segmento negro sería igual a ¿quién? Entonces tendríamos que eso va a ser igual a la raíz, cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? Y así vamos a calcular precisamente el módulo de un complejo. Va a ser parte real elevado al cuadrado más parte imaginaria elevado al cuadrado. Bien. Además, vamos a medir el ángulo que se forma entre el complejo y el eje X. Vamos a medir este ángulo que vamos a llamarlo aquí teta. Este ángulo acá, teta. Y lo vamos a medir siempre en esa dirección. ¿Listo? Vamos a medirlo en sentido antihorario. O sea, sería desde el eje X hasta la línea. ¿Listo? Desde el eje X positivo hasta la línea, moviéndonos en sentido antihorario. Eso se va a llamar
vamos a colocarlo por aquí, el argumento del complejo. Argumento de z. ¿Listo? Y el argumento de z, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ¿de qué forma podría hallar yo a teta? Entonces yo conozco el valor de b, que es el cateto opuesto, y el valor de a, que es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona a mí el ángulo teta con los dos catetos que conozco? Entonces la función que lo relaciona es precisamente tangente de teta. Tangente de teta es igual a ¿quién? AB sobre A. De ahí vamos a tener entonces lo siguiente. El argumento, que lo vamos a llamar teta, va a ser igual a tangente inverso, cambiarle aquí el color. El argumento que es teta va a ser igual a tangente inverso de B sobre A. Así se calcula el argumento. ¿Listo? Solamente que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Bien, que esas vamos a revisarlas en el siguiente ejemplo. Voy a pasar aquí a una siguiente página para graficar 4 complejos y vamos a tratar de mirar cuál sería el argumento de cada uno de ellos. El argumento y la norma. Entonces, voy a hacer aquí una gráfica. Vamos a considerar que por aquí está la unidad. Por aquí es 1, 1, menos 1 y menos 1. Bien, entonces sería aquí 1, 1, menos 1, menos 1. Y vamos a graficar los siguientes complejos. Vamos a colocarlos aquí. Primer complejo va a ser 1, 1 más i. Segundo complejo va a ser 1, vamos a colocar menos 1 más i. Menos 1 más i. Tercer complejo va a ser menos 1 menos i. Y el último complejo que vamos a graficar sería 1 menos i. Vamos a graficar esos números complejos. Entonces, vamos a graficar el primero. El primero entonces sería 1 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. O sea que quedaría por acá. Vamos a colocarlo aquí. Este sería Z1. ¿Listo? Este sería Z1. Bien, vamos a graficar a Z2. Entonces Z2 sería este de acá. Sería menos 1 en la parte real, y 1 en la parte imaginaria. Entonces este sería Z2. Z3 estaría por acá, que sería menos 1 en la parte real y 1 en la parte y menos 1 en la parte imaginaria. Y el último, que es Z4, entonces sería por acá, que sería menos 1 en la parte, 1 en la parte real y menos 1 en la parte imaginaria. Y ahí tenemos pintados nuestros números complejos, ahora sí. Bien, resulta que nosotros ya sabemos cuáles serían las dimensiones, cuáles serían los ángulos. Pero por ahora vamos a empezar a calcular las normas. ¿Listo? ¿Cuál sería la norma de Z1? Norma de Z1. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real. ¿Cuánto es la parte real? 1 al cuadrado. Más la parte imaginaria, que ¿cuánto es la parte imaginaria? 1 también al cuadrado. Recuerden que cuando hablamos de parte real y parte imaginaria no tomamos la i, ¿no? Aquí en esta parte no vamos a tomar la i. Solamente tomamos los números. ¿Y esto es igual a cuánto? Raíz de 2. Bien, esa es la norma de Z1. Norma de Z2, o el módulo de Z2, va a ser igual a ¿quién? Raíz de
Parte imaginaria real al cuadrado sería menos 1 elevado al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria en este caso es 1 al cuadrado. Y entonces me quedaría que el módulo o la norma de z2 es igual a raíz de 2. De hecho, si ustedes miran la gráfica, se ve claramente que todos tienen la misma dimensión, ¿cierto? Todos tienen la misma longitud, todas estas líneas tienen la misma longitud. O sea que con cualquier cuenta que yo haga, el resultado va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, ¿quién sería la norma de Z3? Voy a colocar aquí una línea. ¿Quién sería la norma de Z3? Sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que eso es precisamente raíz de 2 nuevamente. Raíz de 2. Y así pues, como ya lo dijimos, Z4 pues tendría exactamente el mismo módulo. Bien, aquí hay algo que vamos a decidir para cuestiones del curso, y es si trabajamos con grados o si trabajamos con radianes. Con cualquiera de los dos se puede trabajar. Entonces, por lo menos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar aquí, ¿quién sería el argumento? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. El argumento de Z1. ¿Sí? Si nosotros lo miramos aquí, esto va a ser igual a 45 grados, o lo que es equivalente, pi cuartos. ¿Sí? Lo que es equivalente a pi cuartos. Bien, según lo que definimos anteriormente, nosotros dijimos que el argumento iba a ser tangente inverso de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso fue lo que definimos. Entonces vamos a ver, el argumento en este caso sería tangente inverso de parte imaginaria de Z1. La parte imaginaria es 1. Entonces me quedaría tangente inverso de 1 sobre la parte imaginaria, la parte real, perdón, de Z1, que es 1 también. Entonces me quedaría aquí 1 sobre 1. Y esto es igual a tangente inverso de 1. Que eso en grados es 45 grados y en radianes pues pi cuartos. ¿Listo? Ahora, vamos a pensar en Z2. ¿Listo? ¿Cuál sería el argumento de Z2? Argumento de Z2. Entonces este va a ser tangente inverso, lo que dijimos, ¿no? Es parte imaginaria sobre la parte real. Parte imaginaria en este caso, ¿cuánto es? La parte imaginaria en este caso es 1 positivo. Y la parte real es menos 1. Entonces sería sobre menos 1. O sea que estamos hablando de tangente inverso de menos 1. Y tangente inverso de menos 1 es igual a menos 45, o lo que es lo mismo, menos pi cuartos. Ahora veamos si gráficamente coincide con ello. Entonces resulta que gráficamente, si nosotros analizamos, aquí nos quedaría esto de acá. Este sería el argumento. Y ese argumento aquí me diría, no me diría 45 ni menos 45. Esto me diría precisamente 45 más, más 90, o sea, sería 135 grados. Sería 135 grados. ¿Listo? Entonces, esto de acá quiere decir que hay un error. Bien, hay un inconveniente ahí. Pues resulta que el argumento hay que modificarlo según en donde estemos graficando. Entonces, si nosotros estamos, por lo menos, ¿cuándo me va a quedar igual? ¿Cuándo me va a quedar bien? Cuando estemos graficando, si nosotros recordamos, esto tiene nombre. Nosotros aquí le colocamos, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este de acá es el cuarto cuadrante.
Bien, resulta que para el primer cuadrante nos queda bien escrito, pero para el segundo cuadrante y tercer cuadrante no nos va a quedar bien escrito. Para este caso, cuando estemos sumando aquí, cuando estemos hallando el argumento, en el segundo cuadrante habrá que sumar 180, perdón, en el segundo cuadrante habrá que sumar, sí, 180 grados. O lo que es lo mismo, habrá que sumar pi. ¿Listo? Lo mismo cuando estemos trabajando en el tercer cuadrante. O sea, para estos dos cuadrantes, para estos dos de acá, vamos a tener que sumar 180 grados, dependiendo con qué estemos trabajando, o sumar pi. ¿Listo? Entonces, por lo menos, si nosotros ya sabemos que Z2 está en el segundo cuadrante. ¿Listo? Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente. Voy a borrar acá. Acá de acá. Nosotros ya sabemos que como está en el segundo cuadrante, lo que vamos a hacer es sumarle aquí 180 grados, o si lo vamos a trabajar en radianes, sumarle pi. Bien. Ahora, ¿cuánto me daría acá? Eso sería menos 45 grados más 180 grados. Y por este lado sería menos pi cuartos más pi. Luego aquí me quedaría que esto es igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 135 grados. Y por este lado me quedaría que es 3 pi cuartos. ¿Listo? Entonces esto es trabajando en grados, ¿cierto? Y esto es trabajando en radianes. Entonces por lo general pues ustedes pueden decidir con cuál de los dos trabajar. Vamos a pensar en trabajar en grados, ¿listo? Para no enredarnos. Ahora, entonces, ¿cuál sería? Voy a pasar a la siguiente página. ¿Cuál sería el argumento de Z3? Argumento de Z3. Entonces, nosotros revisamos. Z3, ¿dónde quedó graficado? Quedó graficado en el tercer cuadrante, es decir, que hay que sumarle de nuevo 180. Entonces vamos a tomarlo aquí. Sería tangente inverso de... ¿Cuál es la parte real? ¿Cuál es la parte imaginaria de Z3? La parte imaginaria es menos 1. Y la parte real también es menos 1. Entonces nos va a quedar que es igual a lo siguiente. Es igual a menos 1 sobre menos 1. Y esto va a ser igual a, más 180, porque recordemos que quedó en el tercer cuadrante. Y esto va a ser igual a tangente inverso de 1 positivo más 180. Y tangente inverso de 1 es 45. Entonces me quedaría 45 más 180. ¿Y eso cuánto me da? Esto me da que es 225. ¿Listo? Me queda que es 225. Ok, 225 grados. Bueno, entonces ahora, argumento de Z4. ¿Cómo será el argumento de Z4? Porque dijimos que el único que nos quedaba bien era Z1. Es el único que no hay que sumarle nada. El argumento de Z4 resulta que como está dibujado en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, aquí vamos a tener que sumar 360 grados. O lo que es equivalente, vamos a sumarle 2pi. ¿Listo? Si estamos trabajando en radianes. Entonces, eso quiere decir que el argumento de Z4 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a tangente inverso de la parte real sobre la parte imaginaria, sobre la parte real, perdón, más 360 grados. Ahora veamos, ¿cuál es la parte imaginaria de Z4? La parte imaginaria es menos 1 y la parte real 1. Entonces nos quedaría que esto es igual a menos 1
sobre 1, lo que es lo mismo que tangente inverso de menos 1 más 360 grados. Y esto sería 45, perdón, menos 45 grados más 360. Y esto es igual a ¿cuánto? Entonces, ahí lo que debemos siempre revisar precisamente es en qué lugar quedó graficado nuestro complejo, ¿no? Entonces, por lo menos, eso es para verificar cuánto debemos sumarle. Si está en el primer cuadrante, no le sumamos nada al argumento. Si está en el segundo y tercer cuadrante, le sumamos 180. Y si está en el cuarto cuadrante, le sumamos 360. Aquí sumándole 360 nos quedaría que es 315 grados. Listo. Bien, ahora sí vamos a hablar de la representación en forma polar. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Forma polar. La forma polar. Entonces, resulta, vamos a ver si tengo espacio acá atrás. No. Vamos a volver a hacer un gráfico aún complejo. Entonces, por aquí. Vamos a hacer una línea. Vamos a tomar un complejo cualquiera aquí. Supongamos que este es mi complejo de la forma A más BI. A, y aquí sería pues B. ¿Listo? Entonces resulta que para ese complejo, con respecto al ángulo, voy a llamar a este el ángulo, el argumento que es θ, yo voy a tener que los lados del triángulo los puedo escribir en base a la dimensión del complejo, a la norma del complejo, y precisamente con la ayuda del argumento. Entonces recordemos, ¿cuánto mide el lado que está en negro? El lado que está en negro es precisamente, nosotros lo llamamos la norma, de z. Así lo llamamos. Este lado de aquí, que sería el cateto opuesto, ¿sí?, que sería B, y este de aquí, que es A. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Según lo que conocemos de las funciones trigonométricas, sabemos que seno de θ es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que en este caso mide valor absoluto, norma de z. Y coseno de θ es igual a ¿quién? A A sobre la norma de z. ¿Cierto? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Resulta que el complejo que yo tengo ahí graficado es el siguiente. El complejo que tengo ahí es A más BI. Bien. Si despejamos de estas ecuaciones, que tenemos acá, a A y a B, vamos a poder reescribir el complejo de la siguiente manera. Lo podemos escribir como A sería norma de z por coseno de θ. Más B, ¿quién sería? Sería norma de z por el seno del ángulo θ, y faltaría pues multiplicar por i, ¿no? Por i. Y entonces así tendría que z va a ser igual a lo siguiente. A la norma de z que multiplica a coseno de θ más i veces seno de θ. Nos quedaría eso de ahí. Y esta es precisamente la forma polar del complejo. Esta es precisamente la forma polar. Quedarían senos y cosenos. Pero vamos a usar una propiedad para simplificar un poco la escritura, y la propiedad es la siguiente. Si yo tengo e elevado a la i por θ, esto es igual a coseno de θ más i veces seno de θ. O sea que la forma polar va a quedar de la siguiente manera. Va a ser z, lo puedo representar como norma de z, ¿sí?, por e a la i θ.
donde la norma de z pues fue lo que aprendimos a calcular, ¿sí? Y teta es el argumento de nuestro complejo. Y esta es la forma polar que vamos a usar. Esta es la forma polar que vamos a usar. ¿Listo? Sin embargo, la que tenemos arriba también se puede usar. Bien, ahora vamos a recordar lo que tenemos para cada uno de los complejos que acabamos de tomar como ejemplo. Entonces, recordemos, Z1 lo habíamos tomado que era 1 más i. ¿Sí? Para ese Z1 habíamos dicho que su norma era igual a raíz de 2. Y que además el argumento, vamos a llamarlo θ1, era igual a 45 grados. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Z1 en forma polar es igual a raíz de 2 por e elevado a la 45 por i. Voy a escribirlo así. E elevado a la 45 por i. Y ya, esa es la forma de representar el Z1 en forma polar. Z2 lo habíamos tomado como menos 1 más i. Y habíamos dicho que la norma de Z2 era raíz de 2 y que el argumento de ese complejo, que lo vamos a llamar θ2, era igual a ¿cuánto? Vamos a devolvernos para mirar. 135 grados. Entonces era 135. Y entonces el complejo escrito en forma polar, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que es Z2 igual a la raíz de 2 por e elevado a la 135 i. Ese es el complejo Z2 escrito en forma polar. Z3 es, lo hemos tomado como menos 1 menos i. Lo hemos tomado de esa manera. Y habíamos dicho que la norma de Z3 era de nuevo raíz de 2, ¿sí? Era raíz de 2, y que el argumento de Z3 iba a ser igual a 225, ¿sí? El argumento de Z3 dijimos que era 225. Entonces vamos a colocar aquí más, que es 225. Entonces su forma polar sería Z3 igual, Z3 va a ser igual a la raíz de 2 por e elevado a la 225 por i. ¿Listo? Esas son la forma polar de cada uno de esos números. Por último, ¿quién sería Z4? Z4 sería menos 1 positivo más, era 1 menos i. Y habíamos dicho que la norma de Z4 era igual a raíz de 2 y que el argumento de Z4 era 315. Entonces Z4 en forma polar nos quedaría que es igual a raíz de 2 por e elevado a la 315 por i. Bien, entonces, para continuar, voy a ponerles aquí como ejemplo. Entonces, ustedes vayan haciéndolo. Hallar la forma polar del complejo. Vamos a tomarlo aquí, z igual a, vamos a colocar 4 menos 3i. Bien, vamos a calcular la forma polar de ese número complejo. Y cuando regresemos en el otro video, pues vamos a mirar cuál sería su forma polar
y además vamos a mirar qué operaciones podemos hacer con la forma polar, que la idea es representar la forma polar, usar la forma polar para hallar multiplicaciones, divisiones y potencias, pero eso será pues en el siguiente video.